Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, amigos, estamos aquí para hablar de un tema apasionante. Solemos utilizar temas, o mejor dicho, hablar de temas que a todos ustedes, a nosotros los primeros, nos sirvan para nuestra vida. No se trata de un mero entretenimiento. Y claro, nos gusta llamar las cosas por su nombre. Y claro, esto de la inteligencia artificial siempre nos ha llamado la atención, esta nomenclatura, y quisiéramos hoy, con el profesor Albert Cortina, nos parece la persona adecuadísima, ¿verdad?, por su profesión docente y por su especialización en temas de transhumanismo, inteligencia artificial. Quisiera que nos recuerde un poquito, pues no su currículum, porque estaríamos en medio programa haciéndolo, pero un poquito, en resumen, para que nuestros amigos sepan, los que están conectando por primera vez, quién es su nuevo amigo de NSE. ¿Qué tal, hermana? Muy bien. Bueno, Albert, muchas gracias por darme la oportunidad de seguir hablando de estos temas claro que tan sí. interesantes. Yo los comento con mis alumnos en la Universidad Internacional de Cataluña. Ahí soy profesor en el Departamento de Ciencias Básicas, a los de bioingeniería, que son muy técnicos y que, claro, lógicamente van a hacer una carrera que les gusta. Tenemos una asignatura que se denomina Tecnología y Sociedad, donde les planteamos los temas éticos, antropológicos, ¿no? O sea, estos temas que hoy vamos a hablar con nuestros invitados o la gente que está siguiéndonos. Yo de profesión, de hecho, soy abogado, urbanista también, una especialización de ordenar la ciudad, de los espacios naturales. Eso es precioso. Y estas cosas, ¿no? Eso es precioso. Pero que un día me topé con todos estos temas de la tecnología que afectan no solo a las ciudades, sino al ser humano, ¿no? Y de ahí viene un poco lo que has comentado de mi rama de especialización, ¿no? Hace 10 años más o menos, en transhumanismo, la ética de estas nuevas tecnologías, ¿no? Cómo afectar al ser humano. Tengo escritos algunos libros, ¿no? que bueno, se encuentran disponibles y que yo creo que fuimos pioneros, ¿no? Junto con Miguel Ángel Serra, que es un amigo mío y científico, ¿no? En abordar si humanos o posthumanos, si esta ideología afecta a nuestra fe, a cómo hay que plantear esto a nuestros hijos, a la gente joven, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Por tanto, genial. Bueno, y doy algunas charlas, conferencias y estas cosas. Pues magnífico, ya saben entonces dónde buscar más información por parte del profesor Albert Cortina. La mal llamada inteligencia artificial, así hemos querido titularlo, pero vamos a demostrarlo. ¿Por qué decimos mal llamada? En primer lugar, ¿cómo definiría usted? Siempre es difícil este tema, ¿no? Pero la inteligencia humana, para que luego veamos las diferencias con lo que llaman inteligencia artificial, ver si realmente el término es adecuado. Pues no es fácil, no, hermana, ciertamente. Y además poco... voy a intentar dar algunas pistas sin responder tan directamente a lo mejor a la pregunta, ¿no? Claro. Los humanos tenemos un cerebro, ¿vale? Entonces, tal vez lo podamos definir como un órgano. Hay especialistas que dicen que no es solo un órgano, el cerebro, ¿no? Pero de ahí surge la mente, que es otro concepto, ¿no? O sea, el cerebro, pues todo el mundo sabe lo que es. La mente ya es más difícil definirla, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pues es como la parte más del pensamiento, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos de relacionar datos, de reflexionar sobre los temas, ¿no? Algunos incluso dicen que es el espíritu del propio ser humano, ¿no? O sea, hay una confusión, ¿no? Pero es que después tenemos, por ejemplo, la conciencia, que es otro concepto que es muy difícil. Los científicos no saben dónde reside la conciencia, pero sí que saben que el ser humano es autoconsciente, ¿no? Y que de alguna manera, así como, bueno, saber si un animal o después una máquina, ¿no?, podrá tener algún tipo de raciocinio, ¿no?, o de relación entre información
¿no? Estoy introduciendo muchos temas. Sí, sí, estoy atenta. Para generar conocimiento, ¿no? O sea, una cosa es, como veremos después, ¿no?, que estos sistemas de inteligencia artificial relacionen una serie de datos, los ordenen de determinada manera y nos ofrezcan unas soluciones o un texto, etcétera, ¿no? Y la otra es que nosotros generamos, además, conocimiento, generamos pensamiento crítico, o sea, no nos creemos, ponemos en cuestión a lo mejor un resultado que nos puede parecer lógico, ¿no? Y en cambio pues le damos la vuelta. También tenemos la intuición, tenemos la creatividad, ¿no? Y tenemos el alma, ¿no? Y el alma también está incardinada en un cuerpo, ¿no? Claro, todo eso es el ser humano. Y de ahí sale pues muchas veces la noción de intelecto o de inteligencia humana, ¿no? Pretender que los animales, por un lado, ¿no?, y hoy no es el tema, que tienen una cierta inteligencia, ¿por qué negarlo? ¿no? No, claro, no podemos, supuesto, no los podemos tener aquí ahora en un coloquio, ¿verdad, hermana? No, yo no sé si has invitado alguna vez, ¿no?, a algún delfín, alguno de estos primates que dicen que tienen ya raciocinio, pero bueno, o sea, no hay que descartar, tienen una cierta forma de relacionar sus instintos con los datos que observan de la realidad, sí, pues para ir a cazar o para ir a alimentar a su prole, ¿no? Pero también nos tenemos que ir diferenciando de esas mal llamadas inteligencias artificiales, que intentaremos pues acotarlas, ¿no?, de lo que es la inteligencia humana, el pensamiento humano, el intelecto, la conciencia, ¿no? Todos son conceptos muy complejos, difíciles a veces de definir. Ya has visto que no es claro, está como haciendo manual, pero no, está usted haciendo como un esbozo, ¿no?, como un dibujante que va me voy aproximando, ¿no?, esbozando, porque y sobre todo la conciencia es la que cuesta más de dibujar, ¿no? Porque hay muchas maneras también de abordar la conciencia. Fíjate que algunos pretenden que no solo que haya inteligencia artificial, sino que haya conciencia artificial, ¿no? Que los androides y los robots, ¿no?, que en algún momento esa inteligencia que ahora iremos desgranando, ¿no?, la inteligencia artificial, sea tan potente, ¿no?, sea tan ya superior incluso a la humana, con toda esta complejidad que hemos dicho tiene la humana, ¿no?, que emerja la conciencia como en su momento emergió en un homínido, que éramos nosotros, ¿no?, y que, bueno, pues a partir de un cierto momento pues tenemos una noción de nosotros mismos, y una libertad. Bueno, claro, es que entonces viene todo el tema de la libertad, que de momento esa criatura que pretendemos que sea la inteligencia artificial, ¿no? O sea, criatura humana, es decir, creada por el humano. Por el humano, claro. O sea, nosotros tenemos toda esa complejidad. Fabricada más que creada. Exacto, fabricada, ¿no? Porque nosotros tenemos esa complejidad que he intentado esbozar en ese dibujo sobre la pregunta que me hacías tan concreta de lo que es la inteligencia humana, bueno, porque viene de Dios, ¿no? Y somos reflejo de esa inteligencia, de ese logos, ¿no?, de Dios creador, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a ponerle un nombre similar, inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, para emular, para superar esa complejidad que acabamos de decir, que fíjate tú, ¿no?, el espíritu, alma, mente, no solo en el cerebro se genera ese autoconocimiento, ¿no?, incluso se habla de la inteligencia del corazón. Sí, claro, lo decía Pascal, ¿no? El corazón tiene sus razones, etcétera. ¿no? Y las neuronas del corazón también se habla, no solo de las neuronas del cerebro, ¿no? O sea, hay investigadores que dicen, bueno, al final es todo el cuerpo que de alguna manera piensa o emite esa inteligencia, pero además también hay la sensorial. Por supuesto, el sistema nervioso, claro. Vale. Bueno, vemos que hemos hablado un poquito, hemos tratado, gracias al profesor Albert Cortina, no de limitar, porque es muy difícil, pero sí, acotar un poco lo que es la inteligencia humana para continuar ahora con la inteligencia artificial. Y viene la pregunta evidente, ¿qué es exactamente... o quizá eso, ¿qué es exactamente lo que la gente llama habitualmente inteligencia artificial? Lo de exactamente ya me pones el otro compromiso, ¿no? Vamos a tachar aquí la palabra, porque es verdad. Vamos a aproximarnos, ¿no? Eso está muy bien. Los padres de la inteligencia artificial, ¿no?, son los científicos que en los años 50
empezaron a esbozar, ¿no?, esa posibilidad de emular la inteligencia humana, ¿no? Sí, O sea, ellos eso pretendían... ha sido claro, siempre ellos, un sueño, ¿no? El Pinocchio, claro, el crear, o Frankenstein, o siempre, ¿no? siempre, ¿no? O sea, Fausto, y hubo un crear momento en el que esos padres bautizaron a eso que iba a ser pues unos sistemas de ayuda, después a lo mejor casi ya te estoy avanzando un poco, de ayuda al conocimiento humano, ¿no? Sí, lo cual es muy lícito. Sí, sí, ahora después lo hablaremos, ¿no? Si te parece. Pero Claro. bueno, ya enseguida lo bautizaron como inteligencia artificial porque en ese momento se confiaba y se esperaba, ¿no?, años 50, desde Turing, etcétera, cuándo superarían las máquinas esa inteligencia artificial, cuando primero la emularían, la copiarían, se imitarían a ese cerebro, ¿no?, y a esa inteligencia que hemos comentado anteriormente, ¿no?, simple, porque es una visión muy materialista. Ahí no está ni el alma, ni el espíritu, es simplemente cómo emular eso en una máquina, y por tanto le pusieron el nombre de inteligencia artificial, cosa que algunos de ellos, conozco a alguno que es de aquí, ¿no?, Ramón López de Mántaras, estuvo en aquella época, ahora es emérito de la Universidad Autónoma, y me comentaba, tal vez nos equivocamos en ponerle ese nombre, ¿no? Qué bien, ¿no? Que sí, me parece muy digno de... Bueno, porque en aquel momento... de tener en cuenta yo esa creo que humildad, a veces, ¿no? También hay que entender a los científicos, ¿no? Sí. Necesitan proyectos, recursos económicos que les hagan caso. Claro, debía parecer ciencia ficción. Y pensaron, bueno, hay que darle un nombre llamativo, hay que darle... Hay que atraer, porque si le llama sistema, no sé qué, tal, larguísimo... No, claro. Bueno, en cambio, es un nombre que vende, fíjate tú, que hasta hoy, y entonces ahí sí que estaba el resto de personas que lo han ido incorporando, ¿no? Pues claro, es muy bueno el marketing, ¿no? Inteligencia artificial. Vamos a invertir en inteligencia artificial. La vamos a utilizar, ¿no? Vamos a progresar gracias a la inteligencia artificial. Claro, ha quedado ahí, claro, como una competencia o como un antagonista de la inteligencia humana o como un grave peligro para que la supere, no teniendo en cuenta que esos sistemas de soporte al conocimiento de la inteligencia humana, ¿no?, que es casi realmente lo que es, ¿no?, son soportes, no tienen una visión holística, no, hoy por hoy y de aquí a varias décadas, esperemos, no van a poder emular esa inteligencia, van a poder fraccionadamente superar, que ya lo están haciendo ahora, este año 2024 ha dado un salto en esa pretendida singularidad, ¿no?, que algunos anuncian, ¿no? Singularidad tecnológica quiere decir cuando esa inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Es un mantra que algunos... Sí, ¿supere en qué? Supere, bueno, en capacidad de análisis, almacenar datos. De almacenar y analizar datos, pero claro, ahora con la inteligencia, estos sistemas de soporte, ¿no?, mal llamados inteligencia artificial generativa, generan textos, generan imágenes, tienen creatividad, aparentemente tienen otros. O sea, si aparentemente eran inteligentes, ahora podemos decir que también aparentemente pueden ser creativos. Sí. Entonces, claro, las personas nos preguntamos, pues tal vez sí, ¿no? Que alguna vez las máquinas, a través de estos sistemas, emergerá una inteligencia y una conciencia no humana, ¿no? Y algunos van más allá, sobre todo aquellos que han abandonado desde un punto de vista secular, ¿no?, la visión trascendente de lo que representa autoconciencia e ir más allá, ¿no?, y dicen, bueno, ya está, ya la tenemos aquí también, una autoconciencia artificial derivada de ese aprendizaje, porque una característica de esos sistemas de la mal llamada inteligencia artificial es que les estamos dando un entrenamiento, nosotros con nuestra inteligencia humana, ¿no?, estamos haciendo como de entrenadores, ¿no?, de esos mecanismos, de esos sistemas, de esos algoritmos, ¿vale?, para que aprendan. Y entonces estamos en un momento en el que, es verdad, o sea, así como durante esas décadas de los años 50 hasta hoy ha habido como altibajos, ¿no?, y ha habido momentos de lo que le llaman inviernos en la inteligencia artificial, es decir, momentos en que no se ha avanzado nada, o se avanzaba en temas muy prácticos, ¿no?, muy concretos, casi como de electrodoméstico, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de eso, ¿no?, de unas inteligencias artificiales generativas
que superan, en algunos casos, pues textos que a lo mejor alguien corriente, normal, o sea, a mí me ponen a hacer un poema y me saldrá como me saldrá. Claro, claro. Y soy humano y puedo hacer poemas, ¿no? Pero claro, estas inteligencias artificiales generativas entrenadas para hacer un poema... A mí no me extraña. Primero analizan todos los poemas que hayan realizado todos los poetas del mundo entero. Almacenes inmensos de datos y gran velocidad. Entonces, a mí no me extraña, pero sí que es verdad que produce cierto vértigo. Es decir, impresiona. Hombre, claro, porque es una competencia que nos la están poniendo delante de la mesa. Sí. Y claro... a nivel laboral, a nivel de todos, ¿no? Sí. Enseñanza, laboral, creativo, divulgativo. Y cuidado cuando ya llegamos al nivel ético. Claro. Bueno, claro, ético es decir, bueno, ¿y quién está educando? O sea, aquí el dilema en estos momentos es, vale, ya estamos entendiendo que son unos sistemas de apoyo al conocimiento humano, nosotros los humanos lo estamos creando, pero claro, es como si tuviésemos un niño al cual tenemos que hacerle crecer, dar entrenamiento y aprendizaje, ¿verdad? Pero habrá que orientarle, ¿no? O sea, si le llevamos a un colegio a un niño, pues le dan un entrenamiento, una enseñanza y unos valores que a lo mejor no se lo dan en otro, ¿verdad? ¿Qué ideario hay detrás de ese entrenamiento? Y ahí está un poco el tema ético, ¿no? Que está hoy en día en vigor, ¿no? Por tanto, esa inteligencia artificial educada, entrenada para el sector militar, no tiene nada que ver que para el educativo, para el sanitario médico, para el de la comunicación. Entonces, claro, como va tan rápido, el problema es que nos pilla como muy... no sabemos cómo entrenar y dar esa ética. Sale de las manos. Siempre vamos detrás, ¿no? Además, después de la ética tiene que venir la regulación. Lo primero que queremos saber qué es lo que está bien de lo que puedan realizar esos algoritmos, esos sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que saber, ponernos de acuerdo. Claro, ahí el gran problema. Y el otro es después regular y hacer que se cumpla, ¿no? O sea, un caso muy claro es cuando esa inteligencia artificial sea, como dicen algunos ya, superinteligencia, o sea, más allá de lo que hoy en día son estos sistemas de inteligencia artificial generativos, ¿no? Y por tanto puedan pensar por sí mismas, ¿no? Pueden llegar a decir, bueno, a ver, los humanos, en definitiva, los problemas del cambio climático, los problemas de la población, los problemas de la salud, al final pueden llegar a la conclusión de que el problema es el humano, ¿no? Y hay películas, ¿no? En este sentido, cuando las máquinas dicen, bueno, pues a quien hay que exterminar, ¿no? Es al ser humano, ¿no? Bueno, pues uno de los principios que ya desde Asimov, con sus famosas reglas de la robótica, es no hacer daño, o sea, entrenar a todas las inteligencias artificiales del mundo, ¿verdad? Si lo hacemos aquí en Europa o en Occidente y no lo hacen en otras partes, mal. Problema tenemos, ¿no? O sea, que le quede claro, ¿no? Es como, yo repito, a un niño, ¿no? Decir, bueno, no puedes pegar a tus papás, ¿no? No puedes, o sea, ¿verdad? A un adolescente. Muy difícil. Ahí estamos. El ser humano sabemos que no es perfecto, que no es santo y que tiene el pecado original. Estamos entonces de acuerdo, profesor Albert Cortina, en que el término inteligencia quizás no es el más adecuado, el exacto, y me encanta el dato que usted me ha dado sobre un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que años después, 50 años después quizás, es capaz de reconocer que se le salió de las manos un término que fue útil en un momento dado, que fue marketing, claro, sí, pero que luego puede jugarnos malas pasadas. Entonces estamos de acuerdo en que no es el término más adecuado, sino que al hablar de un reloj inteligente, un ascensor inteligente, estamos abusando quizás de la palabra. ¿Qué término más adecuado utilizaría usted? Hombre, para las mal llamadas inteligencias artificiales, lo digo en plural porque ya ves que hay la generativa, bueno, un término que intentamos utilizar es este de
sistemas de soporte o de gestión al conocimiento humano. Claro, es muy largo, Sí. es larguísimo, pero claro, a veces el término da a entender lo que pretendemos transmitir. Tú lo acabas de decir, claro, si dices inteligencia artificial, ya la contrapones rápidamente a la inteligencia humana. Ya tenemos Sí. un debate, un dilema que, en cambio, si dices, por ejemplo, que estos artilugios que acabas de comentar son electrodomésticos, ¿no? Sí. Que de alguna manera realizan automáticamente o automatizan Unas unas tareas, es otro término, ¿no? O sea, Sí, pero claro. fíjese que la cosa tiene su trampa, porque recuerdo a alguien que decía en un programa, me decía, si en realidad el televisor es un mero electrodoméstico, y aparentemente sí, pero después de reflexionar yo pienso, no lo puedo tratar como un mero electrodoméstico porque me está transmitiendo una serie de ideas. No es una lavadora. No es una lavadora, me está transmitiendo una serie de ideas, me está haciendo que yo tenga un comportamiento, que yo compre tales productos, me está haciendo... Bueno, el aparato sí que es un Obviamente. aparato y es un electrodoméstico. Lo que pasa es que los contenidos, o sea, el Tiene hardware, contenidos. el software, ¿no? Que se dice en Claro, términos, claro. ¿no? Ese contenido que pueda tener la televisión, que pueda tener un sistema de apoyo al conocimiento humano, repito, No claro es que neutral. no es neutral. La tecnología, y menos esta, no es nunca neutral. Es ambivalente, ¿no? Y de ahí vendrá, supongo un poco, cuando desarrollemos otras preguntas, ¿no? Sí. El si es bueno o es malo, ¿no? Ese desarrollo de estos sistemas de soporte, ¿no? Pero claro, cuando se está generando ahora, ¿no? En el ámbito educativo, donde queramos ver, ¿no? Un apoyo, ¿no? En el sanitario, ¿no? A ese conocimiento, ¿no? A partir primero del trato de los datos y de la información. Te ahorra tiempo. Obvio. ¿No? A un médico, a un profesor, ¿no? A quien sea, a un periodista, ¿no? Le ahorra tiempo que le preparen. Es como alguien que Claro. dejaba a un becario o alguien que estaba empezando, ¿no? Te ha hecho las fichas ya. Está haciendo pues un vaciado de algún tipo De de datos, texto. te hace un No es gran favor. neutral, porque claro, si te lo hace mal, después el que sigue, ¿no? Que es digamos, el senior, ¿no? De una noticia o de lo que sea. Pero bueno, esa primera parte Sí. siempre se ha necesitado porque, claro, no llegamos a todo, ¿no? Claro, Así eso es. queda absolutamente ya sustituido por estos sistemas de apoyo, ¿no? De gestión de ese Sí, conocimiento. es como ¿no? si fuera, por ejemplo, yo tengo una inmensa biblioteca Sí. y es que ya ni me acuerdo de los libros que tengo. Bueno, pues Claro. qué práctico es que yo informatice los títulos y por lo menos me saldrá enseguida, cuando busco la palabra N, pues me saldrá. Esto lo tenemos claro, pero es que vamos a necesitar enseguida otro programa y voy a lanzar una pregunta para que usted, si les parece bien, amigos, y sobre todo a nuestro invitado, nos explique. Incluso usted ha nombrado el ámbito sanitario. Es que incluso en el ámbito sanitario he tenido una curiosa experiencia de que mi médico de cabecera ha rechazado prácticamente una analítica que hizo un laboratorio porque es un laboratorio que utiliza algoritmos un soporte, sistemas de soporte al conocimiento humano de una forma abusiva. Ya. De tal manera que el médico que luego lee los resultados de la analítica, curiosamente no le da todos los datos que él pedía, sino que para ahorrar dinero, pues este laboratorio o lo que sea, no sé cómo, aquí mi ignorancia ya es demasiado grande, o sea, hay también un juego económico que entra ahí dentro y como resultado, los resultados no son tan precisos. Es decir, este sistema no se ha tomado la molestia, entre comillas, porque ya sería más costoso, de darle una serie de resultados muy finos y muy precisos. Sí, seguro. Está todo el tema de los sesgos, ¿no? Que son, Claro. pues eso, ¿no? El derivar hacia un resultado previamente porque ya has escogido unos datos que Eso te es. llevan a ese resultado. Esto es. Eso lo hacemos los humanos también, Sí, ¿no? y cometemos errores. No, y todo, un libro, unos artículos, una tesis doctoral, ¿no? Hay casi ya como una prefiguración Claro. de hacia dónde quieres llegar, ¿no? Sí, sí. Y utilizas lo que utilizas, ¿no? Unas citas, unos autores, unos datos, ¿no? Por lo tanto, eso lo va a replicar la mal llamada inteligencia artificial y tal, ¿no? Pero hay otro tema que es el que a mí me preocupa, ¿no? Y lo enlazo con la educación,
¿no? y la sanidad. Claro, o el mismo, un periodista, ¿no? El miedo, el terror que se dice siempre a la hoja en blanco, o un pintor, ¿no? O un creativo, ¿no? O una partitura, un músico, ¿no? Claro, impulsaba esa creatividad, ¿no? O sea, nos hacía a todos pues estar muy neguitosos, ¿no? Muy ansiosos, ¿no? Por decir, bueno, ¿y qué escribiré aquí, no? Porque me han preguntado no sé qué. Pero muy bien, porque te estimula el pensamiento. Estos soportes al conocimiento que les estamos enseñando pues a nuestros alumnos, a nuestros hijos, en los cuales, ¿no? Y eso está te pasando lo darán ya. Hecho. Bueno, te dan, esto ya está pasando ahora, ¿no? En las escuelas y tal, ¿no? Que algunas ya permiten que esa hoja en blanco ya no sea en blanco. O ese periodista ya no tiene una hoja en blanco. Ya en pocos instantes tienes ahí, a través de estos sistemas de soporte, ¿no? Pues que la hoja ya está rellenada y tú, en teoría, solo tienes, en algunos casos, que corregir, que matizar, que añadir. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto esa inteligencia humana, que tenía ese estímulo de creatividad, de pensamiento crítico, de enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? Va a salir gananciosa de este progreso. O se va a acomodar, va a ser, bueno, más que la inteligencia artificial nos supere por sí, por ser ella somos misma, nosotros nos vamos a empequeñecer. Caramba, qué ¿verdad? reflexión. Nos vamos a quedar como comodones, ¿no? El tiempo ha pasado, pero volveremos con el profesor Albert Cortina porque esto está súper interesante. Hemos llegado al meollo de la cuestión. ¿Les parece bien? Próximamente veremos esto.